de todo. Recording is on. Señor Padre eterno, Padre amado, Padre celestial, bendito Rey, bendito Señor. Estamos delante de ti, Señor, creyendo, Dios, que tú nos asistes en este momento. Gracias, Señor Dios, por tu presencia en nuestra vida, por la posibilidad, Señor, de escudriñar tu palabra, Dios, porque muchos pueblos no tienen ni la posibilidad de conocerla, de estudiarla y menos de meditarla. Gracias, Señor, porque sé que tu Santo Espíritu está aquí con nosotros y nos enseña. Te damos la libertad, Santo Espíritu de Dios, para que seas tú enseñando y despertando el amor por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mi Rey, creemos, Señor, que hay un solo fundamento y eres tú, Cristo Jesús, que no hay otro, y sobre él edificamos. Señor, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Quita todo espíritu de error, toda lógica humana, todo razonamiento humano, todo pensamiento humano y aún todo espíritu de Grecia, Señor Dios, todo principado de Grecia, sea atado y echado fuera, Señor, de nuestras vidas. Creemos, Señor, en la revelación que hay en ti, porque sabemos que tu palabra, Señor, trae, Señor, profundidades que ni siquiera nosotros imaginamos. Señor, hay tanto por aprender, Señor, porque tú eres, Señor, tú no tienes ni principio ni fin. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que selles, Señor, este conocimiento en nuestro corazón, que lo escribas en nuestro corazón, Señor, para que podamos andar con ella y meditar en ella conforme a como dice tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia de Cristo dice, amén. Les pido igualmente, como ayer, que vamos a hacerlo más interactivo para poder leer. Entonces, se van buscando, por favor, la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Ya no es necesario, ayer vimos todo el contexto, sabemos quiénes son los tesalonicenses, personas que vivían en Tesalónica, donde Pablo, vimos cómo Pablo le mandaba la carta por sus preocupaciones y para corregir cierta doctrina que se había de pronto salido un poco de la verdad, y él los corrige, ¿no? Se llaman epístolas porque fueron cartas. Decidió enviarle cartas y vimos cómo estaba conformada la carta y digamos, el concepto de cómo él manejaba las cartas. Entonces marca también como una firma en su forma de escribir, y sabemos que entonces que definitivamente sí fue Pablo quien las escribió. Ok, o sea, no tienen duda de eso. También se le da una connotación muy importante de ser cartas muy formales, es decir, o sea, prácticamente se convirtieron en ¿cómo sería la palabra? En normas o sí, normas de conducta, ¿no? Y por eso inclusive hacen parte del canon, porque se convirtieron en parte importante en la enseñanza o en la maestría posteriormente de la doctrina. Pablo corrige muchas cosas, sobre todo estas son cartas escatológicas, porque corrige mucho el pensamiento sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es importante porque nos aclara todo el concepto de la segunda venida. Llama mucho la atención, la verdad, como un hombre que no estuvo directamente con el Señor, y ustedes deberían también meditar en esto, porque no estuvo con el Señor Jesucristo, y de hecho eso era algo que Pedro le marcaba, ¿no? Porque no perteneció a los 12 directamente, pero él tenía tanta revelación y tanto conocimiento del Señor Jesús, que definitivamente donde uno dice que es la intimidad que uno tenga con el Señor, ¿no? Él logró que el Espíritu Santo de Dios le abriera el libro, le explicara el libro y se lo masticara prácticamente. Entonces, es hermoso
saber que si Pablo lo pudo hacer, nosotros también podemos llegar a entrar en esas profundidades de la palabra de Dios. Sin decir que Pablo era mayor o no que los apóstoles, ¿no? Pero él entendió su propósito, él entendió el propósito aquí en la tierra, el propósito que tenía como apóstol y como misionero, y el propósito hacia los gentiles, que lo captó muy bien y que definitivamente marcó la pauta para que muchos salieran de Jerusalén, ¿sí? Pasaran por Samaria, como dice la palabra, y llegaran a los confines de la tierra, a los últimos de la tierra, a predicar. Y hoy esa es la consigna de la iglesia de Jesucristo, y eso fue un legado que prácticamente Pablo dejó, de poder salir como misionero y, y llegar a ciudades, naciones que de pronto, hoy por hoy el evangelio no ha llegado con tanta fuerza. Sí, entonces vemos países que todavía están bajo ciertas sectas o religiones donde todavía falta predicar muchísimo. Valoramos todo lo que hacen los misioneros, ¿no? La verdad es que deberíamos hacer en la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos, debería ser más apostólica, es mi concepto, o por lo menos apoyar ciertas misiones, entendiendo que si Pablo hace más de 1000 y pico años, sacando la cuenta 1980 y pico de años, para no decir más de 2000 años, pensaba en llevar el evangelio y recorrer muchas ciudades para simplemente dejar la semilla y que la semilla la hiciera crecer el Señor. Definitivamente es de valorar y que hoy también nosotros deberíamos hacerlo. Tenemos que apoyar las misiones, tenemos que apoyar, de pronto si nosotros no vamos porque no tenemos ese llamado como tal, sí tenemos que apoyar las misiones porque hay que regar la palabra de Dios. Ahora, hay misiones hay locales y misiones hay nacionales, misiones hay también por naciones, pero hay que hacerlo. También, de pronto Pablo no tenía las herramientas que hoy nosotros tenemos y que de pronto hoy estamos llegando a Argentina, que tenemos hijas en Argentina que están aquí conectadas. Estamos llegando a Estados Unidos porque sé que hay gente que se conecta a Estados Unidos. Hay gente de Panamá, ¿verdad? Y bueno, de pronto nos facilita un poco la tecnología el poder llegar allá y no movernos de nuestro lugar, pero a Pablo sí le tocó, ¿no? Entonces, es de valorar realmente la labor que hizo este varón. Bueno, vamos a empezar con la segunda epístola, obviamente también dirigida a los tesalonicenses. Tiene 3 capítulos muy cortos, entonces de pronto, dependiendo cómo se vaya desarrollando esto, digamos, esta clase de hoy, puede ser que dure o no, pero son solamente 3 capítulos. En la primera epístola tenía 5, esta tiene 3. La primera habla, entonces, recuerden el saludo, él siempre saludaba, dándole, digamos, hablando de gracia, paz y salud, pero también habla de cómo en el primer capítulo, cómo Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Recuerden siempre que son 2 cartas escatológicas, ¿no? Entonces él enfatiza mucho en eso. Da a entender que los de Tesalónica tenían mucho concepto errado de la segunda venida. Y Pablo les corrige este tema. Habla del segundo capítulo, la manifestación del hombre de pecado y los escogidos para salvación. En el tercer capítulo habla que la palabra de Dios sea glorificada y algo importante que hablamos un poco ayer del deber de trabajar. Y aquí sí, definitivamente lo vamos a leer porque es algo muy fuerte, que él tiene un pensamiento muy radical al respecto de esto. Y es bueno como que saber o qué pretendía Pablo referente a este tema, ¿no? Después al final ya también el despido y la bendición final. Bueno.
Ya saben, de hecho la misma carta expresa que es Pablo quien la está escribiendo. O sea, es el autor, ya conocen a Pablo. De hecho, en clases anteriores se habló de la historia de Pablo, de quién era Pablo, dónde nació Pablo, entonces no es necesario volverlo a repetir. Igualmente que la primera carta menciona a Silas y a Timoteo como también aportante de algunos conceptos en la carta. Entonces, se estima que definitivamente Silas y Timoteo estaban con él también cuando se escribió la carta. ¿Ok? También se dice que posiblemente fue en la época que él estaba en Corinto y unos meses después de la primera. ¿Sí? O sea, fíjense, entonces, él manda la primera. Él primero manda a Timoteo a averiguar cómo está la iglesia. Cuando Timoteo llega, él le escribe a la iglesia por sus preocupaciones que tenía de las cosas que le cuenta a Timoteo, pero él todavía sigue y vuelve y le manda unos meses después otra carta, ¿sí? Enfatizando también en todo el tema escatológico. Cuando hablo escatológico, es hablar de los eventos de los últimos tiempos, ¿ok? Se habla entonces que si la primera carta está entre 50 y 51 años después de Cristo, este está entre 51 y 52 después de Cristo. Digamos, son rangos porque nadie sabe la fecha exacta, él no pone la fecha, ¿sí? Entonces no es como hoy que de pronto ya tú sabes que hasta con un correo electrónico sabe cuándo se envía o no. Pero digamos que en esto realmente son rangos estipulados, ¿no? De hecho, tampoco es que sea tan importante, pero de aquí lo que le vamos a dar es peso a la veracidad de la carta, ¿no? Porque es importante saber que fue el mismo Pablo quien la escribió. Bueno, del propósito vamos a hablar más adelante. Yo creo que vamos a hacer una profundidad ahora. Permítame que se me acá. Ahora sí. El contexto. Antes que del Señor Jesucristo se marchase de la tierra, ¿verdad? Cuando se le aparece a los apóstoles y a las mujeres que estaban ahí, le hizo énfasis también que él volvería. Entonces, eso es trascendental, ¿no? Él se iba, pero iba a volver. Y es, creo que la esperanza de todos nosotros, porque digamos que todo el tiempo escatológico, todos los tiempos del fin, la esperanza de que Cristo venga y que definitivamente pueda, digamos, aplicar justicia a todo lo que él tiene que corregir, ¿no? Hombres y mujeres que él tiene que pronto aplicarle justicia. Pero esas cosas realmente no estaban como que claras y, y realmente él comienza a corregirlo, ¿no? Pero también, y es importante dentro del contexto, que Tesalónica, y eso lo vimos ayer, era una iglesia muy perseguida, una iglesia muy presionada, realmente era una sociedad muy difícil y digamos que había muchos alborotos, violencia, eso es lo que hablan todos los teólogos. No eran digamos, tiempos fáciles para Tesalónica. Es como decir que de pronto dentro de no sé cuándo venga Cristo, pero si no ha venido dentro de unos 500,000 años, hablen de la época que se vivió de la pandemia y que para la iglesia no eran fáciles, tuvieron que cerrar igual, ¿verdad? Entonces, en eso eran tiempos muy difíciles de persecución y a pesar por el tema de la persecución, mucha gente estaba doblegándose, había mucho temor y, y no era sencillo ser cristiano en esa época, ahora imagínate en esta, pero no era sencillo, sobre todo que venían de culturas diferentes, los judíos que tenían que enfrentarse a todo el tema judío, toda la cultura judía, y los gentiles que venían, que se convirtieron al cristianismo, toda la cultura griega, todo el tema donde el hombre era, digamos, el centro, todo el tema de la humanidad, todo el tema de la lógica, sí, no eran tiempos sencillos ni fáciles para ellos, y por eso eran perseguidos, ¿no? Entonces, importante esto porque ellos
Imagínense, entonces ellos pensaban, algunos llegaron a pensar que ya Cristo había venido, ¿sí? Y que lo que estaban viviendo era la tribulación, ¿sí? Porque eran tiempos difíciles. De hecho, hay vertientes de cristianos que dicen que lo que se está viviendo hoy es la tribulación, ¿no? Ustedes saben que cuando vimos el tema de Apocalipsis, hay varias vertientes que es los que creen que estamos en la tribulación, los que esperan la tribulación y los que dicen que ya ha pasado la tribulación. Entonces, nosotros, digamos que la vertiente y la creencia de nosotros es que todavía no ha pasado la tribulación y que cuando venga Cristo, después viene, Él hace el arrebatamiento y viene la tribulación, ¿sí? Hay unos conceptos bíblicos que apoyan eso, pero hay discusiones. De hecho, en un chat que yo estoy de pastores, se iba a empezar una discusión por eso, ¿sí? Pero realmente no es para discutir, ¿no? O sea, yo creo que nadie sabe cuándo va a venir Cristo y si tú crees que esta es la tribulación, tienes que pasarla porque igual estamos aquí, ¿sí? Lo que sí es cierto que si no es la tribulación y viene Cristo, Cristo nos va a arrebatar, entonces no la vamos a vivir. ¿Te imaginas si esta no es la tribulación? Vienen tiempos mucho más difíciles, ¿no? Realmente es así. Entonces, pero ellos creían que estaban en la tribulación. Entonces, Pablo les tuvo que corregir eso. Pablo les tuvo que corregir. ¿Cómo llegan esos pensamientos y cómo lograron, digamos, desviarse de pronto por la misma persecución o pues digamos por los mismos tiempos difíciles de la sociedad? Se desesperaron y comenzaron a su mente más bien a volar y sacar conclusiones que no eran, ¿no? Eh, bueno, bueno, básicamente es eso, es lo mismo. Entonces, estaban esperando el día del Señor, ¿sí? Que lo hablamos ayer y lo habla la primera carta de Tesalonicense, pero algunos entonces, a pesar de eso, ya creía que el día del Señor ya había pasado. Ya había pasado. Bueno, no sé si ustedes se han encontrado con cristianos que creen eso, de pronto de que la tribulación, estamos en la tribulación, ya pasó. Pero lo peor es creer que ya el Señor ya vino y los dejó, ¿no? Entonces, Pablo tuvo que entrar a corregir esas cosas. Recuerden que Pablo llegaba a formar la iglesia, pero no quedaban personas con la estructura de Pablo, ¿no? O sea, quedaban personas muy novatas pastoreando la iglesia. Por eso era necesario darle vuelta y él mandaba a Timoteo, mandaba a Silas, pero no tenían la estructura o digamos, la profundidad que Pablo tenía y cómo podía corregirle muchas cosas. No sé por qué se me traba el computador. Bueno, ¿cuál es el propósito de la epístola? Ya lo he dicho, entonces igual lo voy a decir y complementar un poco. Dice que uno de los propósitos es que había unos malentendidos acerca del día del Señor, ¿sí? De hecho, todavía hay malentendido del día del Señor. El día del Señor se habla de la venida de Jesucristo, ¿no? Ese día que dice que todo ojo lo verá, ¿sí? Cuando él desciende en las nubes, que no, la primera no va a llegar a tocar la tierra y nosotros vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Si no hemos muerto, si no estamos durmiendo con él o en él, más bien vamos a ser igual resucitados y él se va a encontrar con su iglesia, pero después viene, ¿verdad? Y aplica justicia, se conocen y aplica, digamos, hace la batalla, la última batalla, todo eso lo oímos en Apocalipsis. Pero bueno, ese es el día del Señor. Entonces, habían confusión y malentendido en eso, ¿no? De hecho, yo creo que ahí nosotros, porque de pronto en estas congregaciones que son más apostólicas, que tienen una unción más apostólica y profética, hablamos mucho del tema, pero hay otras no y la gente todavía no entiende esto. Ahora, todo cristiano que crean bueno, valga la redundancia, ¿no? Si se dice cristiano es porque cree en Cristo y si cree en Cristo, debe creer en que Cristo va a venir otra vez. O sea, ahí se basa la fe, ¿no? Definitivamente. O sea, pero uno se pregunta, bueno, somos cristianos, creemos en Cristo, que Cristo va a venir, ¿por qué realmente no corregimos muchas cosas de,
de pronto, porque errores tenemos todos tenemos errores, pero hay gente que sí comete pecados fuertes y todavía siguen en pecado y no les preocupa realmente no estar con Cristo Jesús en los últimos tiempos. Entonces, muy complicado el tema, ¿no? Y esto Pablo lo corrige y lo explica en esta carta. Prácticamente ellos exigían que Cristo viniera enseguida, ¿no? Por las mismas tribulaciones que ellos estaban viviendo. Entonces eso intranquilizaba a todo el pueblo, a toda la comunidad. De hecho, algunos pensaban que ya había acontecido, como les dije, el día del Señor y que había bastante persecución. Entonces ese es digamos, el propósito es corregir eso. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces el contenido. Aquí sí necesito la ayuda de ustedes para ir leyendo un poco. Como es una carta, y ya lo explicamos ayer, que tenía unas partes, un saludo, un cuerpo, una bendición final o la despedida, que tiene sus nombres en latín, inclusive en griego. No me acuerdo cómo se pronuncia, entonces no lo voy a repetir, pero sí tiene su parte, entonces él arranca siempre con un saludo, ¿no? Alguien, por favor, que lea la segunda carta del capítulo 1, versículo 1 al 4. Por favor. Sí, leo. Sí, del 1 al 4. Sí. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aleluya. Fíjate, entonces, él hace mucho énfasis en Cristo Jesús y en la segunda venida, y arranca, ¿no? Comienza a hablar del tema. Y habla que definitivamente la segunda venida es para juzgar, ¿no? Para juzgar. Ya se pasó el tiempo y él viene a juzgar, ¿sí? Bueno, sabemos que los hijos de Dios, aunque se vamos a ser juzgados, porque dice la palabra que vamos a estar delante de él y prácticamente nuestra vida va a pasar delante de él. Todo lo que hicimos y nuestra obra va a ser también juzgada. Obviamente no vamos a ser condenados, ¿no? Porque nos ganamos simplemente por gracia la salvación. Pero sí vamos a estar delante de él y vamos a dar cuenta de cada cosa que hicimos o no hicimos aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, alguien que lea del versículo 5 al 12. Rápidamente, por favor, necesito que me ayuden, que se agilice. Ya voy. Del 5 al 12 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué te llamó la atención ahí? Bueno, yo ahí veo como una comparación, ¿verdad? O sea, me llama la atención porque Pablo dice específicamente cuál es el futuro de aquellos que realmente no mueren o no están con el Señor. O sea, el versículo, el 7 y el 8, o sea, la verdad es que es muy fuerte leerlo y Sí, sí, yo te iba a decir lo mismo. La primera carta uno la lee y yo la sentí suave, ¿no? Pero ya, o sea, ya sí, aquí es contundente, o sea, este es dice, el fin de sí, lo que ¿no? les depara. Claro, y dice, él viene a juzgar lo que hoy no están causando tribulación. Así de frente viene y dice y habla de fuego y habla de destrucción, o sea, tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué más te Dice llamó la atención? eterna perdición, o sea, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, ese versículo está fuerte. Claro, porque dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es decir, obviamente estamos recibiendo persecución y todos, pero vamos a encontrar reposo en él. Pero dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Ahora, yo le hago una pregunta. Lo que pasa es que nosotros leemos eso y no comenzamos a meditar. Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero ¿cómo Pablo puede tener esta revelación de ver al Señor, verdad? O sea, una visión profética de ver al Señor bajar con ángeles, con llama de fuego, ¿sí? En llama de fuego, dice aquí. Tremendo, ¿no? Entonces, mira las revelaciones que tenía Pablo, ¿no? Obviamente, cuando ya nosotros nos vamos a Apocalipsis, que es otro libro que se escribe después y en otro lado y con otro apóstol, dice lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando ya uno une eso, Apocalipsis con esto, dice, wow, o sea, tenían la misma revelación, ¿no? Cómo el Señor va a descender con poder y gloria. Y dice aquí, ¿para qué? Porque dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio en nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de pronto se ha minimizado también el tema del evangelio y sí, hay un evangelio de amor y tiene que ser de amor porque Dios es amor. Pero Pablo aquí estaba hablándole fuerte a la gente. O sea, ahora, imagínense esto. El mensaje es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque obviamente había gente que estaba desistiendo, había gente que no estaba haciendo las cosas bien y él le manda esta carta. Esta carta es leída en una asamblea, ¿sí? Porque cuando se hablaba de iglesia ya, eclesia, era la reunión de asamblea y se leía la carta. Fíjate que él arranca diciéndole que la carta era para la iglesia, ¿sí? Eclesia, que era digamos, en griego, el término. Y él aquí realmente es contundente para toda la iglesia y empieza con eso. Entonces uno esperaría que en un servicio le hablaran de amor y todo, y lo que te dice, oh, con esto, él viene a juzgar. O sea, como diciendo, no se te olvide que él viene a juzgar. ¿Sí? A todo aquel que desobedece el evangelio, a todo aquel que causa oposición a la iglesia, a todo aquel, ¿sí? Que va en contra del mover del reino de Dios o del avanzar del reino de Dios. Entonces, es tremendo esto. ¿Alguien más quiere opinar algo? Bueno, vamos a hacer esto interactivo, a ver si de pronto aprendemos un poco más de cada uno de ustedes. Bueno, alguien que lea, por favor, el segundo capítulo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahí. ¿Qué te dice? No, y hay una revelación tremenda, ¿no? O sea, poderoso eso. ¿Qué te dice ahí la palabra de Dios? A ver. Pues no, nos está hablando de la manera, o sea, que el Señor igual, pues para mí es... Pero mira cómo empieza. ¿Qué te dice el primer versículo? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando, para mí es como el tiempo de la tribulación y su venida completa. Sí, ok. Exactamente. Entonces, pero entonces dice el versículo 2, dice, no se dejen engañar, ojo, porque había gente que decía que ya el Señor había venido. Entonces, como vemos hoy, o sea, todavía igual claro, hay gente que sigue confundida o se deja engañar después de haber conocido del Señor. Claro, y él deja entrever una revelación fuerte ahí que dice que primero tiene que venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Si alguien quiere decir, alguien quiere opinar también, para ustedes, ¿qué es la apostasía? Todo lo que va en contra o una supuestamente, entre comillas, como una revelación, pero no dada por Dios, que va en contra de sus principios. Todo lo que es abominación, rechazado por el Señor. Todo eso se tiene que ver para que aquel día pueda venir, aquel día que va a traer destrucción. Y habla de un hombre de anarquía, ¿verdad? Y sí, imagínate, nosotros hemos visto cosas tremendas, ¿no? Sí. Y todavía no estamos en ese momento. Ajá. Ahora imagínate lo que pasará, ¿no? Entonces, ahí es donde definitivamente yo considero que la iglesia no va a pasar por eso. Si creemos que esto siento, que uno ve que si el virus fue creado o no fue creado, que si fue creado, imagínate la maldad del hombre y toda la idolatría que hay y toda la perversidad que hay. Hoy se mata, o sea, sin asco, como decimos nosotros acá. O sea, es tremendo, ¿no? Ahora imagínate que él dice que se va a levantar uno que será peor, ¿no? Ahora, alguien, por favor, porque me llamó la atención el versículo 8, ¿qué opinan del versículo 8? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Yo miraría el anticristo. El anticristo, exactamente. Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ok? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y fíjese, es que hay algo tremendo en esta revelación, porque Pablo no hablaba con el apóstol Juan. Y el apóstol Juan tiene la revelación del Apocalipsis allá en Patmos en sus últimos días. Y Pablo tenía esta revelación, ¿sí? Y si uno lee esto, o sea, es lo mismo que el apóstol Juan escribió después, ¿sí? Entonces uno dice, wow, tremendo, ¿no? O sea, la revelación que tenía Pablo. Entonces, él le dice aquí que efectivamente va a ser destruido. Pero habla también del comportamiento del anticristo. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se acuerdan que allá en Apocalipsis también estudiamos que se levantarán y engañarán el falso profeta
engañarán a muchos con milagros y todo eso, ¿no? Con poder. Y mucha gente se convertirá a Satanás, al anticristo. Entonces, él habla lo mismo. O sea, esto debería, o sea, yo no sé si ustedes se impactan con esto, pero a mí me impacta porque es saber que es un solo espíritu. Y si el Señor le está hablando a la pastora Teresita algo, por allá también, digamos, en otra iglesia, el Señor también se está revelando con la misma. Entonces uno dice, y uno se da cuenta que efectivamente el Señor está hablando y está mostrando algo que definitivamente es cierto y que va a venir, ¿sí? Va a venir. Entonces, cuando uno coge la Biblia en su contexto global y comienza a unir realmente los engranajes y todas las revelaciones desde Daniel hasta Apocalipsis, en todo lo que es los libros escatológicos, uno dice, wow, es cierto que Cristo va a venir. ¿Sí? Para el que duda, definitivamente, hay un convencimiento total que Cristo va a venir. ¿Sí? Entonces, él viene y corrige estas cosas porque mucha gente dudaba de eso. Y como a la gente hablaba y decían que mandaban cartas también, dicen como si Pablo lo hubiese enviado, o sea que había gente que se hacía pasar por Pablo, me imagino, ¿no? Porque él lo aclara aquí y le dice, ojo con eso, porque yo no he mandado ninguna carta, en otras palabras está diciendo. Bueno, tremendo, tremendo. Ahora, alguien que lea desde el versículo 13, por favor. Esto hay que leerlo definitivamente porque es poderoso, es una revelación tremenda. Sí. Hágale. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. ¿Dónde está leyendo? Estamos leyendo, perdón, era 2:13, ¿cierto? Sí. Sí, estaba en 3:13, perdón. Sí, no se escogidos para la salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14. A lo cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí. Pero un momentico. Vamos a leer bien. Esto, que esto es interesante. Bien. Fíjate ¿qué entiende usted, Pastor Ramón, ahí? Porque dice que fuimos escogidos desde el principio, ¿sí? ¿Cuál principio? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, desde que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Qué entiende usted y qué entienden los demás por eso? Desde antes, que conteste eso. Desde antes de la salvación, de la creación del mundo. ¿Eso se oye o no se oye? Sí, está bien. Sí, se oye. Porque fuimos el pueblo escogido por Dios. Mira, esto se va a poner bueno, porque no como judíos propiamente, sino como adoptados, como dice la palabra, como adoptados al olivo natural, ¿sí? Entonces, desde el comienzo fuimos escogidos, pero precisamente ahí está la apostasía, en que muchos que han sido escogidos y que han creído en Jesús se convierten a Satanás, pero aún quedan, dice la palabra, los santos que conocen el plan de Dios, ¿sí? O sea que el plan de Dios es que los que son escogidos, que realmente han creído en Jesucristo, esos serán salvos, porque los demás se irán con su apostasía con Satanás. Yo una vez estuve hablando con un evangelista y comenzamos a disertar en el tema, porque hay una doctrina de los escogidos. Yo no sé si ustedes han escuchado, Pastora Teresita, usted ha escuchado, Pastora Alexandra, Pastora Ana, que dice que Dios escogió a sus hijos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y que, decir, no había chance de que nosotros le íbamos a decir no al evangelio, porque Dios nos escogió. Si Dios te escogió,
sea, tú ibas a ser salva. ¿Qué opinan de eso? Esa es la doctrina de los escogidos. De hecho, aquí dice desde el principio, o sea, a ver, Pastor Alexander, una vez hablamos del tema, porque a mí siempre me ha llamado la atención eso. De hecho, dice la palabra por allá, creo que en Apocalipsis, ¿no? Que de pronto, inclusive hasta los escogidos podrían ser engañados. Tremendo, ¿no? ¿Quiénes, o sea, creen ustedes que sí Dios nos escogió y que definitivamente, o sea, estamos destinados, es decir, la pastora Teresa está destinada para ser pastora? ¿Sí? Lo que pasa es que cada quien decide si se cumple o no. Amén, amén. Ya, o sea, el Señor nos da un libre albedrío y ahí tú tienes un llamado. O sea, tú tienes un propósito. Todos tenemos un propósito. Pero depende de cada uno de nosotros si lo desarrollamos o no. Claro, es que la salvación es un regalo, ¿verdad? Yo lo tomo o lo dejo. Entonces, si miramos eso, ser salvo es parte de la decisión que yo tomo. Sí, porque la salvación está ahí, nada más es creo o no la quiero, porque es un regalo. Entonces yo pienso que no es que Dios escoja, es que Dios sabe cuál es la decisión del corazón de la gente con respecto a Él. Pero no es que haya como una escogencia antes de que Dios diga, estos son los salvos y estos no. No, pero pastora, la palabra aquí dice, Dios haya escogido desde el principio, o sea, que Dios sí lo escogió. Pablo está diciendo que sí lo escogió. ¿Sí? Y yo también quiero decir algo, pastor. A menos que nos vayamos a la Biblia original y de pronto la palabra nos ha escogido y de pronto siempre ha sido una discusión con el tema. Pero, por ejemplo, mire que Efesios también lo dice, que somos predestinados. Lo dice predestinados y ya pienso yo que aún desde la eternidad, o sea, Dios nos predestinó. Claro. Si hay escogidos es porque definitivamente, a ver cómo lo digo. Hay otros que posiblemente no fueron escogidos. ¿Sí? O sea, a ver, donde quiero llegar el tema ese, inclusive de la teoría de la predestinación. Ahora, Dios en su omnisciencia, yo sí creo que cogió a Teresita y dijo, no, o sea, ella va a tener, obviamente, todos tenemos propósito, pero es algo especial. Es decir, ¿por qué llegamos realmente a profundizar unos más que otros? ¿Por qué realmente llegamos a convertirnos de esa forma como Pablo se convirtió y de la forma como él hablaba de los tesalonicenses? Porque era gente que realmente se convirtió, o sea, gente que dejó, y eso es lo que hablan todos los teólogos de Tesalónica, de la iglesia, gente que dejó la cultura esa griega que era tremenda y se convirtieron al cristianismo, ¿sí? Entonces, él sí dice que ustedes eran escogidos desde el principio, ¿sí? Pero uno comienza a pensar, pero entonces habrán no escogidos. Yo quiero escucharlos a ustedes a ver qué opinan. La palabra a mí me enseña que murió en la cruz para todos y que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Esto no es para unos tantos. Cuando vamos a Jeremías dice que yo te escogí antes de que estuvieras en el vientre. La palabra a mí me dice que hay un libro donde Él escribe toda y cada una de las cosas que luego hace en nosotros. Y Dios es Dios bueno, Dios nunca tiene un propósito malo, Dios siempre quiere que todos le busquemos a Él porque nos ama tanto y quiere que todos estemos con Él. Entonces ahí es donde yo veo la predestinación, pero en la libertad que nos dio, aún los ángeles tuvieron la libertad de escoger porque no nos hizo como marionetas. Y como unos más que otros, sí, porque hay unos que ya dentro del cuerpo de Cristo, pero que nos levantamos, que nos esforzamos, que estudiamos, no solo que leemos y meditamos, sino que estudiamos la palabra. Entonces, cuando Dios ve esa hambre, esa sed, ese le da más, el que más quiere, más recibe. Bueno, ok, ya fíjense, entonces vamos aclarando un poco más, porque el versículo 15 da respuesta a eso, ¿no? Dice entonces, él le dice, ustedes son escogidos desde el principio, es decir, así como escogió a Jeremías, él no habla de Jeremías, pero es un buen ejemplo, desde antes
sabía que la pastora Teresita estaba destinada al evangelio, o sea, es una realidad, al cristianismo, se iba a convertir, listo. Pero le dice después, así que hermanos, del versículo 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, que le hace una adversión, una advertencia. Dice, entonces estad firmes y retener la doctrina. Si le dice estar firmes es porque algunos pueden debilitarse y otros pueden cambiar la doctrina, a pesar de ser escogidos. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí es la importancia para todos los que nos están escuchando. Yo sí creo que hay, como dijo la pastora Alexandra y propósito, como dijo la pastora Teresita, Dios tiene algo especial con cada uno de nosotros, definitivamente. O sea, con todo lo que nosotros hemos pasado, hemos fallado, todas las crisis, todos los errores, y con todo eso Dios sigue creyendo en nosotros, porque definitivamente Dios dijo desde antes, dijo, no, este es para la tarea, esta es, definitivamente. Sí. Ahora, sí hay un llamado de nosotros estar firmes y retener la doctrina, que nadie ni vaya a cambiar la doctrina, el fundamento que Cristo Jesús nos ha enseñado. Sí, eso es lo que está pidiendo. Como dice el mismo libro de Eclesiastés, prácticamente esto es algo ya vivido, ¿no? Y se repite una y otra vez. O sea, eso que se ha vivido en las iglesias antiguas, igual se repite en estos tiempos. Hay gente que quiere cambiar la doctrina, hay gente que quiere debilitar, y hay gente que se debilita, y hay gente que cambia la doctrina. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema al respecto. Fíjense entonces qué hermoso es poder tener la revelación de Pablo y que Pablo corrija estas cosas muy sabiamente, pero muy radicalmente, ¿sí? Muy radicalmente. O sea, él no daba pie para dudas ni nada. Ahora, ya en el capítulo siguiente, capítulo 3, ya habla sobre la palabra del Señor. ¿Sí? Habla de la palabra del Señor. Alguien, ya estamos, esto es muy corto, entonces vamos a leerlo. Alguien que por favor pueda leer. Capítulo 3, ¿de dónde? ¿Desde dónde? Desde el versículo 1, sí. Dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Aleluya. ¿Qué entiende por eso, pastora? Bueno, mira, ¿qué entiendo? Primero, lo importante de estar orando por los creyentes, ¿verdad? Pero él dice, orad por nosotros. Sí, orar sí por ellos, en este caso, para que el Señor los guarde y los guarde de aquellos perversos y malos con los que se van a tropezar. Porque dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así es. Así como lo fuimos nosotros. Entonces, él sabía que predicar la palabra de Dios le traía problemas. Así es. Y él está diciendo a la iglesia, oren por mí, oren por Timoteo, oren por Sila, oren por nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto la iglesia está orando hoy por los que predican la palabra de Dios? Por los misioneros. ¿Qué tanto hoy están orando? Yo no sé, bueno, aquí hay varios pastores, pero de los que no son pastores que están escuchando, ¿cuánto realmente sacan el tiempo?
para orar por sus pastores, orar por los que predican, orar por los que salen, orar por los misioneros. Y aquí él le está dejando una instrucción. No se lo olviden que estos son cartas que se marcaron conductas en la iglesia, ¿sí? Una conducta de la iglesia es que la iglesia tiene que estar orando por sus pastores, ¿sí? Orando por cada siervo de Dios, por lo que salen a predicar, por lo que salen a hacer que la palabra de Dios corra, dice aquí, y sea glorificada. Tremendo. Entonces, porque se va a levantar, dice aquí, hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, y todavía se levantan hombres perversos y malos en contra de todos los que están enfrente de una congregación. Siempre. Eso no es nuevo y siempre ha sido así. Entonces, falta todavía que la iglesia entienda esto y esto hay que enseñarlo. ¿Sí? Hay que enseñarlo porque debería haber gente orando por la pastora Rocío, por la pastora Teresita, por la pastora Ana, por el pastor Ramón, y terminan los pastores haciendo al revés, aunque Pablo oraba por la iglesia, pero él también está pidiendo oración. Entonces, Pablo aquí se está poniendo también en la posición que él no es Dios, que a pesar de que él tiene esa revelación, él necesita ser apoyado en oración, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que porque son pastores o porque son siervos de Dios, ministros, no necesitan de que estén orando por ellos y que siempre tienen que ser los pastores que oren por la iglesia. No. Esto es realmente una norma, una conducta que el mismo Pablo estaba poniendo en la congregación. Ellos oren por nosotros. Tremendo, ¿no? ¿Y qué más le habló? A ver, ¿qué más entiende aquí? Hay algo al final que es hermoso también. Sí, eso de la oración, lo importante que es orar, como tú dijiste, porque ellos y nosotros mismos nos vamos a tropezar con gente que no son creyentes y van a querer hacer mal, claro, ¿verdad? Pero también él dice que le pide al Señor que les dé entendimiento, y no un entendimiento parcial, sino total, para que la gente comprenda el amor de Dios y perseveren con paciencia en Cristo Jesús. Tremendo, tremendo. Entonces él habla de la paciencia, ¿no? Y el amor. Y el amor. Sí, amor y paciencia, definitivamente hay que pedirle al Señor. Amor y paciencia, que nos falta bastante. Bueno, perfecto, gracias, Pastor Teresita. Alguien que lea el versículo 6 en adelante, que ese también es tremendo, ¿sí? Fíjense que la carta hacían como que sus pausas y él cambiaba de tema enseguida, ¿no? Ahora otro tema. Alguien que lo lea, a ver. Alguien que lo lea, sin miedo. Dígale. Listo. Versículo 6 del capítulo 3. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su pan, su propio pan. 13. Y vosotros, hermanos, no os cambiéis de hacer bien. Si alguno no os obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino mostradle como hermano. 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. 17. La salutación es de mi propia mano de Pablo, y que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Bueno, y ahí acaba la epístola. ¿Qué les habló? Este es para todo. Este sí es un tema controversial, ¿no? Pablo viene y termina el párrafo anterior hablando de amor pero aquí le dice a la gente que inclusive aparte es aquellos que no trabajan, que son ociosos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? A ver, cuéntenme todos. Espero que todos hablen lo que nunca han hablado. Bueno, quería que fueran diligentes. ¿está alguien hablando? No, dígale, a ver. Bueno, dice que lo imiten a él. Él da ejemplo porque él está diciendo que la gente debe trabajar. Entonces, por eso mismo, cuando tiene derecho él, porque él está sirviendo al Señor, él trabaja en lo secular, en lo natural. Pero hay gente que está confiada que todo va a venir del cielo. Es allí donde en algún momento yo leí que mezclamos lo natural con lo espiritual. Entonces, como todo me viene del cielo, yo puedo estar en oración y esperando que vengan los ángeles y llenen mi casa. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo lo que dice es que todo el mundo debe trabajar para no ser gravoso a nadie. Esto no se opone con el amor y con el dar el uno al otro. Y con la predicación. Sí, esto no se opone con el amor que él está hablando allí en la palabra, sino que cada quien debe ser responsable. Hay gente que llega a las casas, y eso lo he visto, llega a las casas en horas de comida y de pronto no te dicen dame el plato de comida, pero si llegan a la hora de comida y tú no eres egoísta, tú vas a tener que servir para el que llegó. O hay gente que de pronto están, como yo le oro al Señor, entonces yo puedo llegar donde la hermanita que tiene condiciones y la hermanita me dé no solo comida, sino que me dé muchas cosas más que yo estoy necesitando. Y de eso debemos guardarnos, porque eso hace que mucha gente se vaya. Conocí hace mucho tiempo a alguien que tenía un almacén en el mercado de productos de belleza, era un almacén grande, pero todos los necesitados querían donde él, regáleme, deme, empléeme, hasta cuando se cansó y lo sacaron de la iglesia. Y no es la única vez que he visto eso. Entonces, de esas cosas debemos tener cuidado. Si Dios quiere, va a poner la gracia para que el hermano que está allí al lado me dé sin que yo tenga que ir a pedir, porque lo molesto es tener que pedir, no es el dar. Y Pablo dice, trabaje todo el mundo porque el que no trabaja, que no coma. Ok, ¿alguien más quiere decir algo, por favor? A mí me llama la atención esto, Pastor Carlos, en esta versión que tengo aquí, donde él le dice a muchos de los creyentes, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron, o sea, la enseñanza de ellos. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted es capaz de decirle a la congregación, no se acerquen a fulano de tal? No, o sea, de pronto yo no soy capaz de hacerlo. No, yo tampoco, ya con todo lo duro que soy. Pero eso es una advertencia que Pablo hace para evitar el peligro. Tú sabes que la gente ociosa normalmente tiene una mente ligera. Sí, chismoso. Porque no la tienen ocupada en cosas productivas. Entonces el ocioso es aquel que no quiere hacer nada, que como decía la hermana Dora, se excusan en que son siervos del Señor para no hacer más nada. Entonces esa gente ociosa tiene una mente ligera. Entonces Pablo lo que le está haciendo es una advertencia. Cuídense de esos ociosos que les pueden dar un mal consejo o los pueden desviar del camino, porque no siguen las tradiciones que han recibido
de nosotros. Y es verdad, mucha gente en el evangelio se quiere escudar en el evangelio para no ser gente productiva. Y es que si tú tienes una obligación, tienes que ser productivo. Si yo tengo una obligación, tengo que ser productiva. Claro. Que Dios determine otras cosas y la gente me bendiga es diferente. Pero yo no puedo asumir una posición de esperar que todo me lo resuelvan los hermanos porque yo estoy en el evangelio. Porque eso es lo que Pablo dice aquí. No sean ociosos. Y de esos ociosos, aléjense. Así porque es. no son de testimonio. Así es, tremendo, ¿no? Tremendo. Y de hecho empieza diciéndole de que es una orden, ¿no? Les ordeno. Es un mandato. Siguiente mandato. Les ordeno. Tremendo, les ordeno. Tremendo. ¿Alguien más quiere opinar? A ver, Andrea, está por ahí. Quiero escucharte. Estoy pensando si digo algo o no. ¿Has visto a gente en la iglesia en Argentina, gente así que no quiere trabajar y quiere yo le dentro de todo? Voy a contar lo que suele pasar seguido. Maximiliano, bueno, él suele ir va a otra iglesia pero el problema de él es ese tipo de cristiano que se le acerca y por el Maximiliano es un nombre que, bueno, todavía para que la gente sepa, Maximiliano es tu esposo. Sí. Okay. Y él empieza a ir a la iglesia y es como que se le pegan los hermanos esos de que él le gusta ayudar a la gente, ¿no? Y vienen esos hermanos que uno le da y quieren que le siga dando y que siga, o en tiempos en que él está trabajando, están interrumpiéndole ese momento cuando él les ha dicho, en tal hora estoy trabajando, y es como que no le respetan eso a él. Eso es lo que nos ha sucedido con varios hermanos. el tema es de que uno quiere ayudar, sí, todo, pero por ahí viene que porque vos me ayudás, me tenés que seguir ayudando. O sea, ese tema, eso se ha visto acá. Sí, tremendo. Y es difícil porque terminan a veces dañándolo a uno, porque uno dice, yo quiero ayudar, pero te abusan mucho. Bueno, y ahora para ir terminando, hay una frase también aquí que llama la atención cuando él dice, ni comimos, el versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, ni que trabajamos con afán y fatiga, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no que porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ahora, Pablo sabía que tenía derecho a que la gente lo honrara, ¿sí o no? Amén. Pero con todo eso él trabajaba. ¿Qué opinan de eso? A ver, porque hoy obviamente la tendencia es que todos los ministros quieren también que se les honre y se les dé y todo, ¿no? ¿Qué opinan de eso, de la posición de Pablo? Toda esta palabra va ligada, no va relacionada la una con la otra. Dice Pablo aquí que él mismo se da ejemplo, es decir, como que dice, yo mismo me pongo de ejemplo, a pesar de que yo trabajo para el Señor, no me limito también a vivir de las cosas del Señor, o a que ustedes me den, ¿sí? Y cuando dice, con el que no trabaja, aún ni te relaciones o apártate de él, no está diciendo ódialo o no ores por él o no lo mires, no le hables, sino que no seas como él, no lo imites, ¿sí? No seas también ocioso como él, no pretendas vivir de los demás, trabájale a Dios, pero trabaja y vive también de tu trabajo secular, ¿sí? Porque Pablo lo hacía. Pablo era uno de los mejores, de los mayores apóstoles, pero Pablo también trabajaba, tenía su trabajo secular de lo cual vivía, ¿sí? Así es. Entonces, eso es claro. No más. A mí me parece un gran ejemplo, Pablo, en eso. El hecho de trabajar en lo secular y trabajar para Dios. Porque realmente es un esfuerzo grande en hacer las dos cosas. Porque
los ministros sabemos que se desgastan un montón con las personas. Tremendo, ¿no? Es como para ponerse a pensar en estas cosas. Él sabía que él debía ser honrado y él sabía lo de la honra, pero igual daba ejemplo para trabajar. Tremendo, ¿no? Bueno, ahí termina, no sé si alguien quiere decir algo más, pero termina aquí el capítulo 3 y terminamos la segunda carta. Creo que son mensajes muy, muy contundentes, muy fuertes, radicales, para poner en práctica y enseñarlo también a toda la congregación. Pero en este tema de trabajar, y concluyo con esto, es que también, y les dejo un mensaje a todos los que están escuchando, porque el trabajo también que él se refería aquí, porque él decía, el que no trabaje, que no coma, porque se compartía mucho el pan, ¿no? Y se ayudaba mucho a la gente. Eso es algo que tenían los tesalonicenses. Y se compartía mucho comida. Pero entonces Pablo le decía, el que no trabaje, que no come. Y que ¿dónde tenían que trabajar? Obviamente también en la obra de Dios. Yo no quiero, a ver, porque en esto también la gente se siente tocada. Pero cuando uno ama a alguien, también lo demuestra con trabajo. Y la obra de Dios necesita gente. Siempre va a necesitar gente. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo profetizó. Oren por los obreros de las mies, porque ya las mies son muchas y los obreros son pocos, ¿no? El Señor sabía que le iban a faltar gente que trabajar. Y el llamado es para los que hoy no están trabajando. Si yo quiero enseñar bien, yo tengo que enseñar que en la obra de Dios hay que venir a trabajar. ¿Sí? Suena duro lo que Pablo está diciendo. Por eso es que yo quería escucharlos a ustedes. Pero él dice que inclusive apártenlo, ¿no? O sea, a Pablo no le gustaba a la gente que no trabajaba. De hecho, ¿se acuerdan por qué él peleó y se apartó de Bernabé? ¿Recuerdan que lo vimos ayer? ¿Por qué fue? Alguien que recuerde. Estuvieron de acuerdo a porque consideraba que Marcos no había trabajado lo que era, y otro por pensamientos. O sea, que él le rechinaba y le molestaba a la gente que no trabajaba en la obra. O sea, si tú te metes en la palabra, te das cuenta que la gente que... Yo me imagino ahora un Pablo en estos tiempos donde hay gente que lleva años en el evangelio y nunca la trabajaba el Señor. Ojo, y con mucho amor, no quiero que se sientan de pronto afectados por esto. Es la palabra de Dios la que estamos aquí aprendiendo. Y es bueno comenzar a ver. Y hay algo también que hay que aclarar. No se trabaja en el púlpito solamente. Sí, es que yo no sé predicar eso, no. Se trabaja visitando, consolidando, predicando la palabra de Dios, llevando gente a la congregación, lavando las sillas, díganme tantas cosas que se puede hacer, ¿sí? Llamando, consolidando. Entonces, porque Pablo era radical en esto. Sí, Pablo era radical. Y el llamado es que si tú o trabajabas antes en el Señor, que es el servicio que uno habla hoy, y has dejado de servir, es el llamado al volver. De hecho, hay una palabra que es más fuerte, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra que dice que aquel que toma el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. Entonces, de ser hijo de Dios. De ser hijo de Dios. Entonces, imagínate, el arado habla del trabajo. ¿Sí? Del trabajo. Entonces, el Señor es muy claro en esto. Y tenemos un llamado a trabajar. ¿Sí? Y eso tiene una acotación muy clara también en la práctica. Y es que la persona que va manejando el arado tiene que ir mirando hacia adelante. Tiene que tener toda la atención puesta en el norte donde va a llegar. Porque si mira hacia atrás, se le tuerce la línea. Entonces se sale de la línea que debería seguir. Entonces, lo mismo es el que anda trabajándole al Señor y no le presta toda la atención, va a terminar salido del trabajo del Señor o enseñando lo que no debe enseñar. ¿Sí? Esa es otra connotación que tiene también esa palabra. Fíjense, que dice.
Y como ahorita lo dijo la pastora Teresita y yo lo afirmé, yo no soy capaz de decirle a alguien no le hablen a tal persona por no servirle al Señor. O sea, no me nace. Sí. Aunque Pablo dé aquí la orden a Tesalónica de que ya lo hagan así. No es fácil decirle a una persona eso, pero uno realmente ve personas que por años no le han servido al Señor y hay una connotación fuerte, por decir que apártenlo y que no coma, ¿sí? Le dejo de tarea qué significará espiritualmente entonces que no coma, ¿sí? El servicio es una bendición, realmente, el servirle a la obra. Amén. Cada día uno esperaría, y las personas que están aquí, sean pastores o no, debería uno estar esperando a su autoridad, preguntarle qué necesita la obra, en qué puedo trabajar. Hay muchos. De hecho, la palabra dice que toda casa tiene diferentes tipos de instrumentos, de utensilio, habla la palabra, ¿no? Obviamente vamos a hacer utensilios honrosos, pero unos de madera, unos de bronce, unos de plata, unos de oro. Pero así sea por el trabajo más pequeño, con que tú creas que de pronto, que no implique, porque algunos no se sienten aptos, inclusive, que de pronto tengan puertas abiertas y que digo, no te vamos a poner a interceder porque tiene puertas abiertas, pero en ese proceso habrá algo que hacer, inclusive hasta, yo recuerdo que muchos predicadores dan testimonio que cuando empezaron cuidando los carros de la iglesia, ¿no? Y qué bueno que tú se le acerques a la pastora Teresita un día y le diga, pastora, yo quiero cuidar aquí afuera. Yo no soy ujier, pero yo quiero cuidar hoy los carros que estén bien. Sí. Es todo eso lo ve el Señor. ¿Okay? Todo eso lo ve el Señor. Entonces, quiero decírselo con el amor, leyendo esta palabra, realmente fui confrontado en muchas cosas y me enseñó muchas cosas realmente y me impactó, y lo he dicho varias veces, yo creo que ustedes lo han notado, que realmente, o sea, Pablo entregó mucho de su vida por el Señor Jesucristo, por el amor que tenía. Entonces, por eso yo creo que él era muy celoso de estas cosas y que él esperaba también que mucha gente diera lo suyo, por lo menos los que estaban con él. No tuvo que ser fácil para Timoteo ni para Silas andar con Pablo, porque ese hombre tenía, yo me imagino, tuvo una energía tremenda, ¿no? O sea, de salir y visitar. ¿Cuántas ciudades pudo? Yo no las he contado, pero ¿cuántas ciudades pudo haber visitado en un viaje de esto? Y yo nada más que viajo a Cartagena y ya quedo cansado. Viajo a Santa Marta, quedo cansado. Ahora imagínate recorrer Cartagena, Santa Marta en un solo viaje y perderse 3 meses y regresar a su casa después de 3 meses porque hizo una correría en todas las iglesias. Tremendo esto, ¿sí? Mucho para aprender, realmente. Por eso no se casó. Pero eso es lo que él sembró y lo que hoy nos tiene aquí, porque si no él hubiese abierto esa puerta, o el Señor la abrió, y si no, él no hubiese utilizado esa puerta, otros de pronto no hubiesen conocido del Señor Jesucristo. Tremendo, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, no es un comentario muy profundo, pero sí es lo siguiente. Pablo fue tan radical en eso de que quien no trabaje no coma, que los asirios, los turcos, los judíos, todavía muchos conservan eso como una costumbre, pero en lo secular, no en lo espiritual. Una vez hablando con un asirio de Damasco, me decía, es que nosotros tenemos la costumbre de que el día que las ventas están malas, ese día comemos menos. Y el día que no vendemos, no comemos. ¿Sí? Entonces, eso está todavía arraigado
en sus pueblos. Tremendo, ¿no? Bueno, eso no lo sabíamos, entonces gracias. Yo puedo ver lo práctico de la palabra, la aplicación a lo cotidiano, porque a veces creemos que ser parte del cuerpo de Cristo, no digamos de una congregación, sino del cuerpo de Cristo, es solamente lo que tiene que ver con mi oración y lo que tiene que ver con el ayuno y demás. Pero Pablo, un hombre tan entendido y con tanta revelación, él está hablando de lo cotidiano, él está hablando de cómo comportarnos. Entonces, va de acuerdo lo que digo con lo que hago. Y muchas veces, la gran mayoría decimos y en el servicio estamos en el tercer cielo, pero cuando salimos de ahí, muy por debajo. Eso es lo que veo. Así es. Bueno, todo esto basado también en el fundamento del amor y la paciencia, ¿no? Él era un hombre muy equilibrado también, hablaba de amor y paciencia y también exigía. Entonces tenemos que aprender todo eso. Bueno, vamos a orar. Gracias, mis amados. Una clase muy chévere. Se me fue el tiempo, hora y media, y eran 3 capítulos nada más. Pensaba que iba a durar menos, pero una clase muy amena y la verdad que hemos aprendido de esto. Vuélvanlo a leer, mediten, y sé que el Señor nos ha hablado. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Y como todo el mundo decía, desde que Jesucristo ascendió a los cielos, Él va a venir pronto, viene pronto, viene pronto. Y creemos que en estos tiempos viene pronto. Entonces hay que caminar así, pensando de que ya el día está pronto, el día de venir, y que lo vamos a ver en toda su gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, te damos gracias, Dios, bendito Señor, por tu amor, Señor, tu misericordia. No merecemos, Señor, mi Rey, tantas cosas, Señor. También no merecemos nada. Pero te ha placido, Señor, escogernos desde antes de la fundación del mundo. Señor, tomaste la decisión de escoger a Andrea, a Marina, Señor, a Fernando, a Dora, Señor, a Ramón, a Alexandra, a Janemar, Señor, a la pastora Teresita y a todos los que están con la pastora Teresita, Señor, los escogiste desde antes, Señor. Le diste un propósito. Tal vez hasta nosotros nos demoramos, Señor, en entender que nos escogiste. Pero nos enamoraste y aquí estamos, Señor. Nos convenciste y aquí estamos, Señor. Y hoy te decimos, Señor, ¿en qué quieres que trabaje? Señor, porque sabemos que si queremos pedir, también tenemos, Señor, que pensar, Dios, que tenemos que trabajar en la obra por tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, gracias por estos libros, estas cartas que dejaste escritas, Dios, y que de una u otra forma, Señor, están impactando nuestra vida hoy. Señor, qué privilegio saber de que viste mi nombre, Señor, y lo escogiste, Señor, y que me diste un propósito, con errores, con fallas, pero sabemos que todos los que estamos aquí te amamos, Señor. Y que, bendito Rey, daríamos mucho por ti e incluso la vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Rey, gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito Señor. Amén y amén. Te entrego, Señor, esta noche, el día de mañana, el fin de semana. Te entregamos desde ya, Señor, el servicio de cada congregación el domingo, para que sea tu gloria, Señor. Toma el control de todo desde ya, en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control, Señor, de cada servidor y bendícelo, Señor. Bendecimos cada servidor, cada pastor, Señor, cada pastora, Señor, cada evangelista, Señor, cada maestro, Señor, cada profeta, cada apóstol, Señor, cada misionero, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ha puesto en mi corazón orar. Ayúdenme a orar. Vamos a orar unánimes por cada misionero, sobre todo. Yo no sé si en lugar de restauración hay algún misionero que estén
apoyando, pero nosotros sabemos que estamos apoyando a Diana, que está en la India. No es fácil estar en la India, pero ese es el llamado de ella y está allá. Y hay que apoyarla. Señor, colocamos, Señor, la vida de tu hija Diana Gordillo delante de ti, Señor. Y creemos, Señor, que en este momento donde está, Señor, yo sé que hay diferencia horaria, posiblemente esté durmiendo, Señor Dios, pero sé que la tienes en el hueco de tu mano. Fíjate, Señor, que se ha levantado tanta potestad, Señor, aún en contra de ella, Señor Dios, pero ella te creyó, tú la escogiste para ese llamado. Por eso la bendecimos, Señor, y oramos por ella, Señor, para que toda persona que no conoce de la fe, Señor, que se quiera levantar en contra de ella ahora, Señor, sea apaciguado y sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que, Señor, unja su boca, Señor, para que cada palabra, Señor, pueda ser tocando la vida de cualquier hindú, Señor, Señor, en esa región, bendito Rey. Darle a un Señor el poder de hablar en su lengua, Señor, para poderse entender mejor en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Darle, Señor, dólares que pueda convertir, Señor, a la moneda, Señor, de esa región y que le pueda sobrar a un Señor. Multiplica, Señor, eso. Darle dones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que ella pueda, Señor, cuando ministre, Señor, tu milagro, tu gloria pueda ser desatada, Señor, a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, Señor, por cada persona como ella, misionero o misionera, Señor, que están tomando la decisión de viajar. Señor, gracias por esos ministerios Señor, que se dedican a formar misioneros. Señor, qué bendición, Dios, porque van a regiones donde nosotros no vamos. Señor Dios, gracias, mi Rey. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, iglesia. Nos vemos entonces el próximo jueves con la bendición del Señor. Que descansen y que vean realmente la gloria de Dios manifiesta en su vida y en su familia. Nos vemos entonces. Chao. Amén, bendiciones. León.